Valentín Trujillo es nacido en Maldonado y ahora retornó al departamento, entre otras cosas, para dictar cursos de la historia del Maldonado, como es desde las pinturas rupestres casi que hasta la modernidad. A los rascacielos. A los rascacielos. ¿No? Sí, intenta ser un anzuelo atractivo y apunta a un abanico de gente muy amplia, porque la historia de Maldonado y la historia de Punta del Este en particular, creo que hoy adquieren un atractivo para adolescentes, jóvenes que estén en edad de estudio, en estudio secundario o en estudio terciario, gente que se esté formando, que puede ser en una licenciatura de turismo, o que puede ser en cuanto a un guía, o que puede tener un carácter académico, y al mismo tiempo para gente que ya está fuera, entre comillas, de las edades universitarias. Es un curso, lo llama educación continua, ¿no? Gente que tiene el interés, que tiene el hambre o la curiosidad de conocer más sobre el departamento y al mismo tiempo de animarse al desafío de lo que parece simple, buscarle una respuesta o descubrir cuál es la historia que está detrás. También me imagino que debe ser mirar con otros ojos, ¿no? Después de que uno pasa por un curso de esas características, no sé, pienso en alguien que esté en San Carlos, sí, y vea lo que es la historia portuguesa, bueno, asociada claro, con por la supuesto. tierra carolina. Y si uno la conoce, pasa por ahí, ve su entorno de otra manera. De repente un lugar al que no le presta atención empieza a tener otro sentido. Totalmente. Bueno, los carolinos siempre se han preciado a lo largo del tiempo de ser muy orgullosos de sus orígenes y de sacar pecho con su historia. Muchas veces frente a Maldonado, que históricamente era una ciudad un poco más apocada. También es importante destacar algo, y no es porque estemos hablando solamente para un público carolino. Durante muchas décadas San Carlos fue una ciudad más grande, más importante y más influyente que Maldonado dentro del departamento. Eso es la verdad, más pujante comercialmente, económicamente, desde el punto de vista incluso de las publicaciones de prensa, simplemente porque era más poblada y había otras fuerzas vivas, digamos, en la ciudad que la empujaban. Luego eso fue cambiando, el crecimiento de Maldonado de Punta del Este y que terminaron uniéndose en una conurbación, por decirlo de alguna forma, inclinaron un poco la balanza hacia la costa. Pero sí, efectivamente lo que tú decís es así. ¿Por qué yo decía de hacer complejo lo que parece simple? Porque nosotros, basta salir a la calle, o basta decir la azotea de Aedo, y bueno, uno sobreentiende o presupone que ya saben de qué estamos hablando. ¿Quién fue Aedo? ¿Qué hizo Aedo? ¿Qué es este lugar? Recién hablábamos de Littmann. ¿Quién fue Mauricio Littmann? Sí, bueno, hay una calle, hay alguna gente que lo va a asociar sin dudas con el Cantegril Country Club. ¿Pero qué más hizo Littmann? Bueno, construyó una sala de cine vanguardista para la época, generó las condiciones para un festival internacional de cine, para que vinieran estrellas internacionales de Hollywood y de Europa, para generar un jurado de primera línea que premiara esas películas, para que luego hubiera una repercusión a nivel continental. Por ejemplo, un dato, el primer premio internacional que recibe el famoso cineasta sueco Ingmar Bergman, de enorme relevancia internacional, fue aquí, en Punta del Este. Entonces, decíamos a nivel... Así podemos seguir, la isla de Gorriti. Bueno, a ver, la isla de Gorriti, que todos creemos que desde siempre se llamó la isla de Gorriti, y no es así, tuvo otros nombres. Ahí nos conectamos un poco con la conquista, con la llegada de los europeos a un lugar que no estaba deshabitado, que estaba habitado. ¿Por quiénes? Y bueno, por culturas precolombinas que vivieron aquí desde muchos siglos atrás y que dejaron algunas marcas. ¿Dónde? Bueno, marcas rupestres en algunos de los cerros del departamento, que están todavía, son motivo de estudio de los antropólogos hasta hoy en día y se está en plena investigación. Y acá me gustaría destacar algo, Nicolás. Y no solamente este curso, sino que se extiende a cualquier investigación histórica, pero en particular en Maldonado. El pasado no es algo fijo. No es algo constante, ni es algo que sea homogéneo y que esté simplemente como una reliquia que hay que admirar a distancia. Es algo que se está construyendo también. Y la obligación nuestra de la mirada hacia el pasado es para rearmar esos relatos, para resignificarlos, para darles un nuevo sentido, para construir también identidad y comunidad. Sobre todo, como decíamos el otro día, en una población que es aluvional,
que llega desde otros lugares con otras historias y que llega con una mochila de otras identidades y que se adapta y empieza a vivir y se transforma en vecino de una ciudad, en un departamento, y que está bueno que aprenda cuál era la historia que había aquí. Bueno, hay cuestiones, yo sigo repasando, ¿no? Sigo como haciendo la recorrida mental y digo, las baterías de la Guada, el paseo de la Guada, y toda una historia colonial que no está, por lo menos... El cuartel de dragones. El cuartel de dragones. La participación de Artigas como blandengue aquí en Maldonado antes de las guerras de independencia. Y a lo largo del siglo XIX, bueno, los emprendimientos. La península fue comprada por los hermanos Lafone, Samuel Fisher Lafone y su hermano, y tenían un vínculo muy importante a nivel marítimo y a nivel naviero y a nivel ganadero con las Islas Malvinas. Eso es algo que en muchos casos se desconoce. No es que nadie lo sepa y nosotros llegamos ahora como iluminados. No. Hay investigaciones muy serias y por suerte Maldonado ha tenido una renovación en su plantel de investigadores. Pero hay dos cosas que son importantes, de verdad lo destaco. El curso da la posibilidad de amplificarlo, de ponerlo de relieve y de alguna manera hasta yo diría democratizarlo, es decir, que Sin más dudas. gente lo sepa. Sí. Porque no sirve que lo sepan 5, 6, 10 tipos que sepan mucho de historia. Cuanto más gente lo sepa, mejor. A ver, y esto tampoco, no puedo mandarme la parte y tengo que ser absolutamente responsable con llevar al frente un curso. Yo me voy a basar en investigaciones y en bibliografía y en fuentes muy serias de estos temas. Voy a fungir casi que de orientador o de tutor o de acompañante en un camino que va a ir hasta, bueno, hasta cuando el Río de la Plata ni siquiera era un estuario, ¿sí? Previo a las glaciaciones, cuando era una corriente fluvial, y a las sociedades precolombinas y luego a la llegada de los europeos y los navegantes españoles y portugueses y luego a la conformación de la vida colonial y luego a la vida como república. Pero también me parece importante traer estas historias en su relevancia en el presente. Esto no es, repito, solamente como desempolvar historias antiguas, ¿no? Sino es darles un sentido en la actualidad. Y ese sentido es, bueno, vuelvo a lo que te decía hoy, remarcar eso, hacer complejo algo que parece muy simple, ¿no? La Rambla Williman. ¿Por qué? ¿Quién era Williman? Bueno, fue un presidente. ¿Y por qué se llama Williman? ¿Qué tuvo que ver Claudio Williman en la historia de Punta del Este? O los naufragios de la bahía, o la historia de don Antonio Lucich en su arboretum, el forestador, el empresario, pero también el poeta. El poeta que inspiró, por ejemplo, a José Hernández a escribir el Martín Fierro. La presencia argentina, la presencia cultural. Recién hablábamos del cine, pero la literatura. Los grandes escritores uruguayos y extranjeros que pasaron por aquí. Hablábamos de Neruda. ¿Alguien tiene presente que Pablo Neruda le escribió un hermosísimo poema al puente ondulado de la Barra? Bueno, algunos memoriosos lo tendrán en cuenta, pero otros no. Y estamos hablando de uno de los escritores más importantes en lengua española del siglo XX, Premio Nobel de Literatura, que le escribe un poema hermosísimo que a partir de los reflejos del sol y de las ondulaciones y las bases dice que las sombras del puente ondulado escriben sobre la página del arroyo. Entonces, creo que es una forma de mirar con nuevos ojos, de revalorar lo que nos rodea y de entender que estamos en una ciudad maravillosa, rica, que tiene una linda historia, que tiene un gran presente. Los cursos van a ser en la Universidad Católica, un par de veces por semana es. Sí, es a partir del 6 de mayo, Del 6 de mayo. Y van hasta el 26 de junio, si mal no recuerdo. Son martes y jueves, durante 2 meses, por lo tanto estamos hablando de 16 clases. Van a incluir, obviamente, una parte de exposición y de taller, pero también van a incluir algún paseo didáctico en tono de tour cultural, y bueno, comunicándose con el campus UCU de Punta del Este, está toda la información sobre los cursos. Bueno, y es tu retorno al departamento. Para Sí, quedarte ya. es la vuelta al pago, efectivamente. Sí, es como el hijo pródigo. Volví con mi familia luego de 20 años de vivir en Montevideo. Qué poco se extraña, ¿no? Estamos acá y Qué poco se extraña Montevideo, digo. Sí, son 130 kilómetros, pero a veces mentalmente la distancia parece mayor. Mucho mayor. Sí, estamos aquí en un lugar que naturalmente es hermoso y bueno, es un contexto, respirar el aire de los pinos, ver la costa, inspira. Te agradecemos mucho. Muy amable por el tiempo. La pausa y seguimos con más aquí en esta luz.